primer capítulo de nuestro curso, que se llama Trastornos del Medio Interno. ¿Ya? Cuando hablamos de trastornos del medio interno, hablamos básicamente de tres situaciones: agua, electrolitos y equilibrio ácido-básico. Eso es el medio interno. ¿Ya? Cuando uno dice tiene alterado el medio interno, está diciendo en forma genérica, puede ser agua, electrolitos, puede ser todo, no puede ser equilibrio ácido-básico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Este es un capítulo de mucha importancia en la medicina en general. No es que sea para el nutrólogo, para el internista, para el no. Todo médico tiene que conocer estos trastornos, obligadamente, por más que sea un gran neurocirujano, un gran cardiovascular, ¿no? Todo, ginecólogo, pediatra. Este es un capítulo básico de la medicina general, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Antes de ingresar básicamente y específicamente ya a los trastornos de estos tres situaciones del medio interno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que significa lo que es medio interno, ¿ya? En cuanto a la fisiología. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Y cómo la delegada a ver, todos atentos, ¿ya? Por favor, cuando se desconcentra el instructor, me estoy desconcentrando, no estoy atento, ¿ya? Y yo voy a parar y nuevamente les voy a explicar, les voy a ver. Hoy día venir un poco tarde porque hay problemas en el hospital y probablemente también nos vayamos un poquito por ahora, ¿ya? Hay situaciones en las cuales, pues, lamentablemente el médico, ustedes tienen que saber también, el médico que enseña en la universidad no se dedica exclusivamente a hacemos 1000 labores. En otros países, ingresos económicos altos, solo el docente universitario, el profesor, se dedica solo a la universidad, solo a la investigación. Y dentro del estatus socioeconómico se tiene el estatus, un nivel el más alto. En cambio, acá el médico va a saber que corre allá, que corre acá, que va a la universidad, regresa, cae, no te paso consultorio, regresa y así estamos, ¿no? Eso era lo raro. Entonces no hay exclusividad, ¿ya? Eso van a saber, no hay exclusividad de los docentes que se dediquen a esto. Entonces hay situaciones que, mira, ya me cambiaste ya. ¿Dónde está la fisiología en medio interno? ¿Qué cosa he dicho? Vamos a hacer una introducción, ¿ya? Si no, te lo voy a pasar, ¿eh? A veces no nos considere tan tampoco, ¿no? Yo sé que eso lo han estudiado ustedes en fisiología, en anatomía patológica y sobre todo en fisiopatología. Realmente han ido revisando, repasando, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, ustedes saben que la composición de nuestro organismo, ¿no? Mayoritariamente es agua. Cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente somos más agua. Estoy diciendo, por ejemplo, el ser que está corriendo intraútero, proporcionalmente es más agua. Puede llegar hasta el 90% de todo su peso es agua, ¿no? Entonces ya estarán sacando mucha cuenta cuando uno nace pues con 75% agua, digamos a las 40 semanas de gestación, nace, digamos, a término, ¿no? Pero si es prematuro, el agua es mucho más, inclusive, bueno, ni hablar en el feto, pues, ¿no? Mucho más. La proporción, o sea, somos más agua, igual que la Tierra. La Tierra, las 3/4 partes del globo terráqueo es agua. Solamente la tercera parte,
¿no? O la cuarta parte es sólido, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros vivimos, ¿no? Rodeados, ¿no? De un medio ambiente cuya nuestra unidad estructural, o sea, histológica y fisiológica, la unidad es la célula. Y esa célula vive rodeado de un medio en el cual está bañado. Entonces, ¿no? A esta célula ingresan nutrientes y oxígeno para que viva. Y obviamente el producto del metabolismo de esto, ¿no? Va a también salir, ¿no es cierto? Como el CO2. Siguiente. Entonces, nosotros sabemos que el medio, ¿no? El agua está dividido en un medio intracelular y un medio extracelular. El medio extracelular, a su vez, hay un espacio intersticial y un espacio intravascular, de todo lo líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Siguiente. ¿No? Entonces, este señor, ya, este fisiólogo Walter Cano, en el año 45, ¿no? Acuña un término muy interesante, ¿no? Diciendo de que es sinónimo de equilibrio, de constancia, igualdad, ¿no es cierto? ¿Qué término? La homeostasis. O sea, nosotros tenemos que vivir en un medio homeostático, en el cual los elementos que debe contener nuestro organismo no sean de más ni tampoco de falta. Porque si le falta o está de más, eso ya no es normal. Entonces ya se altera la homeostasis. ¿No es cierto? Siguiente. Entonces, nosotros sabemos que estos espacios, ¿no? Como estamos diciendo, tenemos el espacio intracelular, ¿bien? Ya, y es el espacio intravascular, y entre célula y el vaso sanguíneo se encuentra el espacio intersticial. Siguiente. ¿No? Entonces, esta homeostasis se puede alterar. ¿No? Se puede alterar. Estamos hablando, ya hemos mencionado, ¿no? Se puede alterar, por ejemplo, el agua, puede estar en exceso, pues le puede faltar. Igual a los electrónicos, puede estar en exceso, pues le puede faltar. El equilibrio ácido básico igualmente, ¿no? Entonces, ya hablamos de la alteración, ¿no? De la homeostasis del medio interno. ¿Siguiente? Entonces, por ejemplo, en una situación de que el paciente tiene pues un síndrome nefrótico donde sus proteínas, su albúmina está disminuido en el espacio intravascular, el agua se va a salir. Cuando las proteínas, ¿no es cierto?, del paciente está disminuido, es como un tubo con huecos, el agua se sale. Entonces, ¿qué es lo que mantiene? El agua no sale, ¿no? Es las proteínas. Esa es la presión coloido-osmótica, ¿se acuerdan? Y hay otra presión que es la presión hidrostática. Las presiones hacen de que salga o ingrese agua. Entonces, ya en una alteración puede pasar esto. Entonces, el agua se sale y va a llenarse, ¿dónde? En el espacio intersticial. Y muchas veces esto es exagerado, ese llenado de ese espacio, ¿no? Y cuando tú aprietas, es que hacemos la presión o dígito presión en cualquier parte, sobre todo en las zonas de declive, vamos a evidenciar de que se va a hundir esa parte. Eso significa entonces que el agua está más en el espacio intersticial, algo está pasando, se está alterando el medio, la homeostasis. Entonces, eso es lo que pasa ya en alteración. Siguiente. Pero todo esto de la homeostasis, el hecho que tengas la cantidad de agua en el intersticio, en el intravascular, en el intracelular, que el sodio esté adecuadamente distribuido en estos espacios, ¿no es cierto?, está regulado por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esos son los gobiernos, esos son los que, ¿no?, van a prácticamente regular que todo coordine, ¿no?, a través del sistema circulatorio, excretor, que es el riñón, ¿no?, digestivo respiratorio, para que se mantenga esa homeostasis, ese equilibrio, esa igualdad. ¿Está claro? ¿No? Siguiente. Entonces, pero ¿qué pasa si
Si hay alguna situación que se ha ya empezado a alterar, todavía el organismo tiene la posibilidad, ¿no?, de compensar, por si acaso el organismo, cuando se altera, ya se alteró, ya fue, no. Todavía no se defiende el organismo. Y cualquier circunstancia, una infección, por usted cree que por lo que te contagió la bacteria o el virus, ya fuiste, no. Todavía nuestro organismo se defiende. Cuando esa defensa claudica, entonces recién se da el problema. ¿Correcto? Exactamente pasa en una situación fisiológica de la homeostasis, ¿no? Cuando se empieza a alterar la homeostasis de nuestro organismo, en forma general, cualquiera sea el agua, sodio, potasio, equilibrio ácido, lo que sea, ¿no? Todavía va a haber un sistema de retroalimentación. Y esto pasa, ¿no?, por una regulación, vuelvo a repetir, del sistema nervioso central y endocrino. Entonces hay una acción y hay un efecto frente a una situación. Y finalmente lo que hace es retroalimentar. A ver, me explico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un paciente que está con una deshidratación severa, ¿no?, porque está con una diarrea severa, ¿no? Entonces, se supone que el líquido va a disminuir, ¿no? Y seguramente el intravascular va a disminuir el flujo de sangre y va a llegar poca sangre al riñón, ¿no es cierto? El glomérulo, para que siga filtrando, necesita de una presión. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega hacia el glomérulo, hay un aparato, el yuxtaglomerular, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Ahí tenemos unos receptores, ¿no?, de la presión, los osmoreceptores y los vasoreceptores. Entonces, esos receptores captan el mensaje de que está llegando poca sangre y le están diciendo: cuidado, este glomérulo va a empezar a claudicar, y si el glomérulo claudica, su tasa de filtrado va a empezar a bajar, y cuando baja la tasa de filtrado, ese riñón ya no va a trabajar suficientemente, sino insuficientemente. Esa es la insuficiencia renal. ¿Usted cree que los glomérulos así fácilmente van a claudicar? No. Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿se acuerdan? A fin de que compense y que el flujo, la presión, de alguna forma todavía se pueda mantener en el glomérulo. Porque gracias a la presión que está en esa pelotita que es el glomérulo, ¿no?, es que va a filtrar. O sea, el riñón está funcionando. Cuando tú dices: oye, ¿cómo está funcionando el riñón del paciente? Estamos evaluando qué cosa, la filtración de esa pelota, que es el glomérulo. Entonces, si yo tengo sangre que llega con un flujo disminuido, con una presión bien baja, llega al glomérulo, ¿qué cosa hay dentro de los capilares? Entonces, y tenemos otra arteriola que sale, esta es la arteria aferente y esta es la eferente. Entonces, la idea es de que el filtrado no baje. Entonces, ¿qué hace el glomérulo? Lo que hace es cerrar la eferente, cierra la eferente. ¿Qué va a pasar con la presión del glomérulo? Se va a mantener por lo menos, ¿cierto?, un tiempo determinado. Y de esa forma se está autorregulando, se está defendiendo. Pero hay un momento en que ya no llega sangre, ya llega ya seco, ya tampoco claudicó el glomérulo y se va a dar, ¿no?, la insuficiencia. Más o menos es así que funciona ese sistema de feedback o retroalimentación. O sea, no por lo que empezó a fallar algo ya se dio el problema. Todavía hay una defensa. Y en este caso hay un sistema de retroalimentación. ¿Siguiente? Entonces, cuando nosotros hablamos del medio interno, estamos hablando básicamente de estos 4 aspectos: el agua, los electrolitos, la osmolaridad y el pH. Aquí está todo el medio interno. ¿Correcto? Siguiente. Estas son las características más importantes. Entonces, fíjense, el contenido del agua corporal varía con el sexo y con la edad, ¿no? Siguiente. Entonces,
el adulto mayor, promedio, que es varón, ¿no es cierto?, tiene 50% de agua, perdón, 60% de agua. O sea, 40% el varón promedio es sólido. En cambio, la mujer es 50%. 50%. ¿Por qué en las damas baja un poquito? ¿Por qué? Por la acumulación de grasas. Porque tiene más grasa la mujer, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Eso es lo que decimos teóricamente. Por ejemplo, ella yo no creo que tenga mucha grasa. Yo sé que el varón sí tiene mucha grasa. Pero vamos a considerarse, ¿no? Dice que la mujer, por naturaleza, tiene más grasa. Hola, estás equivocando, creo que... A ver, tienes que hablar, pues. Se habla así, ¿eh? Buenas tardes, disculpen, voy a pasar, salir un ratito. Porque si no, bueno, otro, retírate. Doctor, retírese. Doctor, retírese. No hay que llegar a eso. Ya decir, buenas tardes, disculpe, voy a interrumpir. Estoy regresando, compañeros, ¿está bien? Ya nos ganó a mí a todos. Ya, háganos. Entonces te decía, a ver, ¿tiene grasa más la mujer o el varón? A la mujer corta más, más grasa. No, caramba, es así, a ver. No me la sabía. Defensor de las damas. No, ¿Es así o no? de que tienen más grasas, pues, y debido a los efectos de la progesterona y los estrógenos, las mujeres tienen a almacenar más grasas, por ejemplo, en los pechos y en las caderas. Y recordemos que también, pues, en el tema de las hormonas, ellas, entre comillas, son más hormonales, por lo que necesitan más recursos. Hasta que vean la primera técnicamente un poco, ¿no? O sea, la naturaleza misma hace que las damas tengan más grasita que los hombres. ¿No es cierto? Correcto. Sí, pues, cuando decimos naturales estamos hablando, ¿no?, de la acción fisiológica de las hormonas y todo eso. Pero eso es tan cierto. Y lo otro es el sedentarismo, ¿no? ¿Quién es más sedentario, el varón o la mujer? ¿No? Teóricamente, Creo que eso ya depende del estilo de vida, pero teóricamente podría ser la mujer, ¿cierto? ¿No? Por eso dicen también quién es más estreñido, el varón o la mujer. Entonces todo eso está cambiando. Si tú vas, te voy a invitar a que veas a mirar nomás, ¿no?, a Peltoche, por ejemplo, es un gimnasio. Vas a ver de cada 10 personas que están ahí, 9 u 8 mujeres son mujeres. ¿Y qué están haciendo? Están quemando grasa, ya no es tanto así que la mujer dice, ¿por qué estamos discutiendo la grasa? Porque la grasa rechaza por nada. Se supone entonces por eso, ¿no?, las damas tendrían menos agua. Estamos diciendo que es el 50%. Pero ya no es tanto así. Ya no es tanto. Entonces ayer les discriminamos un poco, yo sí se los digo, discriminamos incluso para calcular la depuración con el coloco filtrado, ¿no? Eso para. Si es varón, por 1, no hay que tocarlo al varón. Pero si es la mujer, 0,85 para calcular. ¿Por qué? No? Entonces, yo diría que, ahora más, ¿sí?, aquí no te cuento, que los varones tenemos más hacemos menos actividad, comemos más cosas así, una abundancia, y tomamos. Tú mira el diferencito así, para que no me escuche. Mira, es más, ¿qué cosa toman? Es camino en la agüita. En cambio, tú mira los contenidos, el chocolate, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de esto. Y únicamente vamos a seguir aceptando, aunque yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo voy a correr todas las mañanas. Y de los 5 o 6 que corremos en las mañanas, los vecinos en el barrio, 4 son mujeres. ¿No?
Entonces, yo en ese sentido, sí doy testimonio de que ya no es tanto, así que sea más grasosa. Que dice, por eso flota. Yo que mujer doy agua así al final, ¿no? Ustedes tienen más cuidado con la alimentación. Por naturaleza, ¿no? Son más delicados. ¿Por qué estoy insistiendo en eso? Que tienen menos agua, pues, ¿no? Porque tienen teóricamente más grasa. Y esto no es porque estemos queriendo ahí, ¿no? Sino nos va a permitir esto calcular, por ejemplo, el agua corporal total, todos los cálculos que hacemos en medio interno va a ser en relación al agua corporal total. Si es varón, entonces ahora vamos diciendo que el 60%, ¿no es cierto? El agua corporal total en el varón es agua y en la mujer es 50%. Eso va a ser así. Ya no van a decir, doctor, ¿y con cuánto de esto vamos a calcular? ¿Con 0,6 o con 0,5? 0,6 será para el varón, 0,5 para la. ¿Ya? Ok, sí. Sí, ¿me querían decir algo? Entonces, el recién nacido aproximadamente, miren, 75% del recién nacido es agua, hasta 80% inclusive. Recién nacido. O sea, proporcionalmente, cuanto más pequeño sea el organismo, tiene más agua proporcionalmente. Ya estamos diciendo, ¿no? En el adulto, 60-50 mujer, y el anciano baja, por si acaso. Las personas mayores también bajan proporcionalmente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hablar de un equilibrio, ¿no es cierto? De homeostasis. Tanto ingresa agua en tu organismo y tanto tiene que salir. Porque si no, no habría equilibrio, pues, ¿no es cierto? Tienes una balanza en el cual asiste. Porque si se va así, estás reteniendo agua, ¿no es cierto? Y estás en exceso de agua, o si se va así, te está faltando agua. Y eso ya no sería equilibrio, ¿o no? Ya no sería homeostasis. Entonces, nosotros ingresamos agua a través de las bebidas, ahí está en esa cantidad, alimentos también, el agua metabólica. Nosotros, así como ingresamos agua de afuera, es un agua exógena, también tenemos un agua endógena. Es un agua que nosotros lo producimos. Y sí se llama agua endógena. Y lo que viene de afuera en comidas, tomando líquidos, etc., eso es agua exógena. El agua endógena, entonces, es producto del metabolismo, ¿no es cierto?, de las proteínas, de los líquidos y los carbohidratos. ¿Por qué mecanismo? Por oxidación. Mira lo que he dicho, agua endógena, producto del metabolismo, agua metabólica, ¿no? ¿Por qué mecanismo? Por oxidación. Agua endógena, agua metabólica, agua de oxidación. Quiere decir que los tres son sinónimos. Y eso es promedio 300 en el adulto promedio. ¿Cómo calculas? Peso, tu peso por 5. ¿Cuánto pesas? 50 más o menos. Entonces, tu nombre, ¿cómo? Yo no conozco mucho. De nombre soy una desgracia. Digo aquí no. Por eso que ni sí, quién se jala, así. No, a mí ya apuntando. No sé de verdad. Daniela no va a acordar. Entonces, Daniela, por ejemplo, ¿cuánto de agua produce ella por día? 250. Entonces, eso también es agua que estás ganando en el día. ¿No es cierto? Una ganancia. Y así como ganas, tiene que salir igualito. ¿Cómo sale el agua? Mediante la orina, mediante la respiración, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿quién está perdiendo más agua? ¿Yo o ustedes? Yo, porque estoy hablando más, ¿no? Entonces, ¿no? A través de la piel, acá ahí sí, creo que todos estamos iguales, nosotros transpiramos, hablamos, respiramos, perdemos más o menos 900 a 1000 mililitros. A través de las heces, 200 mililitros. Tiene que haber un equilibrio. Ingresó 2,600, salió 2,600. Ya, ok. ¿Cierto? Eso es homeostasis. Siguiente. Entonces, el agua está distribuida en nuestro organismo. Agua que está dentro de la célula y
agua que está fuera de la célula. El agua que está dentro de la célula, ¿cómo se llama? Agua intracelular. Y lo que está fuera de la célula, el agua extracelular. El que está fuera de la célula, a su vez, tiene dos espacios. Un espacio intersticial que está entre las células y el espacio, ¿no?, intravascular. ¿Cómo se distribuye eso? Fíjense, en el intracelular el 40% del peso corporal y el extracelular un 20%. ¿Este sería el caso de quién? Del varón. ¿No es cierto? 60%. ¿Correcto? A su vez el extracelular, ¿no? Mira cómo se distribuye ese 20%. El plasmático, el intravascular es 5%, el intersticio es 15%. ¿Está claro? ¿Ya? Así es. 40, 20. Y ese 20 a su vez, más es el intersticio. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros evaluamos a un paciente cómo está su estado de agua, le falta, le sobra, ¿no es cierto? ¿Cómo lo evaluamos? Vamos a decir hoy su espacio intracelular, el intersticio le falta agua, o el intracelular. Ahora sí, ¿podemos nosotros evaluar clínicamente? No. Pero sí, mediante, ¿no?, la utilización de algunos instrumentos como la bioimpedancia, por ejemplo, sí podemos confirmar exactamente dónde le falta agua o dónde está en exceso, en qué espacio. Ya, eso lo vamos a ver el siguiente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un varón de 80 kilos, nadie creo que tenga acá, ¿no? 80 kilos. Su agua corporal total va a ser, ¿cuánto? 60%, si es varón. 60% es 48 litros, si no saquen. El 60% de 80 kilos es 48. La pregunta es, ¿cómo estará distribuido esos 48 litros? El intracelular, ¿cuánto por ciento es? 40. 40% de 48 es 32 litros. ¿Y el extracelular cuánto es? 20. 20% de 48 es 16 litros. A su vez, ese extracelular tenemos el agua intersticial, que es ¿cuánto? 15%, que sería 12 litros, y el agua plasmática es 40. Así es. Ustedes pueden sacar también vuestro agua de acuerdo a vuestro peso y podemos distribuirlo de acuerdo a los porcentajes. ¿Sí? Entonces, este agua no está pues estático, ¿no? No está estático. Hola, hola. Sí. En la clínica más saluda de 6 de la tarde, ¿ya? Quinto piso. ¿Ya? No, eso en la clínica. Tienes que acercarte al primer piso. Ajá. ¿Ya? Muy bien. Okay. Entonces, esa agua no está estático en el espacio intercelular, intersticio, intravascular. Está en constante intercambio, ¿correcto? Del intersticio puede pasar al intravascular, al intersticio, las células hacia el interior. O sea, permanentemente están, ¿no?, intercambiando no solamente agua, el sodio, el potasio, etc. ¿No? Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces, si nosotros sacamos nuevamente, vemos el intersticio, el intravascular, lo que acabamos de sacar, ¿no?, el intracelular, el intraintracelular. Eso es en estado normal, pero en estado patológico, por cualquier circunstancia, cualquier tema que haya de enfermedad en el paciente, todo eso se da. Tal vez el intersticio ya no va a ser 12 litros, tal vez sea 16. El intravascular tal vez está totalmente depletado, ¿no es cierto? Puede estar en un shock hipovolémico, por ejemplo. Ya no será 4 o 5 litros, será 2 litros. Acá será 14 litros, en fin. Toda la cerca. Es un mal necesario, ¿no? ¿No? Siguiente. Es el siguiente, ¿no? Siguiente, no. Lo que estoy diciendo es siguiente. Ok, entonces, este espacio extracelular se afecta al paciente. Bueno, si es un paciente crítico,
chocado, por ejemplo, bueno, definitivamente, pues, seguramente la presión hidrostática va a estar alterada, la presión oncótica va a estar, son dos presiones, ¿no?, que permiten que ¿no?, se mantenga el agua tanto en el intravascular y en el intersticio, como vamos a ver después, ¿no? Y también la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Va a depender de esas presiones y de cuán permeable está o no está, ¿no? Siguiente. Entonces, clínicamente nosotros podemos valorar cómo está su estado de agua de este paciente, su estado volémico de ese paciente. ¿Podemos valorar? Sí, podemos valorar. No diremos el 32% está en el intersticio y bajo, no, eso tal vez no. Pero en forma genérica sí podemos valorar el estado hídrico, el estado volémico del paciente. ¿Correcto? Y para esto, obviamente, ¿no?, tenemos que utilizar la historia clínica del paciente, ¿no? Preguntar si está tomando normalmente líquidos, está eliminando normalmente, está orinando, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que ver la valoración del estado mental, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la turgencia de la piel, la hidratación de las mucosas, sobre todo la mucosa oral, la diuresis, cuánto está orinando. En los niños, obviamente, sobre todo en los primeros meses, evaluaremos la fontanela del paciente, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no?, esto nosotros lo hacemos en el día a día. Nadie va a estar caminando con su bioimpedancia, con ese aparato para calcular exactamente cuánto de agua le sobra, le falta, o está en estado euvolémico. Entonces agarramos desde la cabeza, decimos, a ver, si es bebito, primeros meses de nacimiento, ¿no?, la fontanela. No sé si ustedes han llegado a ver ahí entre los huesos, ¿no?, parietales, hay un espacio, ¿no?, que todavía se puede usar. Si está deshidratado, estará hundido con falta de líquido. Entonces seguimos bajando, ¿no?, las conjuntivas, el ojo, el tono ocular, podríamos valorar, ¿sí?, ¿no? El tono ocular, ustedes cierran los ojos, nosotros tenemos un tono adecuado, pues es normal. Pero ¿qué pasa si está a falta de agua? Seguramente, ¿no?, el ojo está hundido, ¿no? Y si nosotros le abrimos los ojos, vamos a ver que seguramente si está a falta de agua, van a estar resecos, ¿no es cierto?, brillosos, la conjuntiva es blanquita. Si está deshidratado, está hundido, reseco, brilloso. Y si está sobrehidratado, seguramente el tono no va a estar pues hundido, ¿no?, más bien va a estar aumentado. Y vamos a esperar, ¿no? Seguramente vamos a ver como una especie de gelatina, ¿no?, acá en la subconjuntiva, tanto arriba como abajo. Eso se llama quinosis. Una cosa es ver y otra cosa es ver. Por eso que la medicina se aprende con el paciente. No hay medicina, ¿no?, que se aprenda a distancia, porque estoy en casa, voy a dar examen de masa. Tienen que a ver, oye, un paciente sobrehidratado, quiero ver si quenosis, abre los ojos, abre una especie de gelatina. Esos signos de sobrehidratación. Y signos de deshidratación, ojos hundidos, ojo brilloso, y si es niño, va a estar irritado, llorando sin lágrimas. Seguimos bajando, saca la lengua, ¿no? Entonces tiene que estar hidratado normalmente, ¿no? Pero si vemos una capa, ¿no?, blanquecina ahí, eso me está diciendo que falta agua. O a estar o estar deshidratado. Esa capa blanquecina es una sabura. Entonces, lengua saburada. Saque la lengua, blanco. Oye, ¿usted estaba deshidratado? Sí, doctor, estaba con diarrea o con... Está deshidratado. ¿No es cierto? ¿Ok? Seguimos bajando, tomamos la presión, paciente que está deshidratado, está hipotenso, ¿no?
Y si está hipotenso, el corazón ¿cómo va a compensar? Frecuencia Tener taquicardia. Seguimos bajando, agarramos la piel, la turgencia y la elasticidad de la piel. ¿No es cierto? Y normalmente, si uno hace esta maniobra de la elasticidad de la turgencia, inmediatamente recobra, ¿no es cierto?, su forma de la piel. Pero ¿qué pasa si tú haces el signo del pliegue, así se llama, ¿no? Y se queda ahí, y buen rato, y poco a poco está deshidratado. ¿Qué pasa lo contrario? No vas a poder, el signo del pliegue va a ser negativo. Y probablemente más bien vamos a encontrar edema de la piel. Hasta incluso estamos en la barriguita, puede haber agua en la cavidad peritoneal. ¿Cierto? La puede haber así, está sobreestado. Seguimos bajando, preguntamos, ¿está orinando? No, desde ahí no orina. Wow. O si está orinando un montón. Seguimos bajando abajo, piernas, corroboramos si hay edema o no hay edema. ¿No? Entonces, nosotros a la exploración física podemos evaluar el estado de la bolemia. Si está normo o eubolémico, a ver esas palabras ya vayan deglutiendo. Normobolemia o eubolemia, ¿no? ¿Qué es eso? Es una alarma acá, ¿no? Entonces, se supone que si un paciente está con la bolemia normal, pues no hay signos de sobrehidratación ni de deshidratación. Como lo que ahorita asumo que todos estamos haciendo, ¿no? A nadie le veo con botemia, pero así tiene que ser. ¿Y qué hay acá? Agua, agua, así. O minerales. Qué bueno, es bueno. Somos agua. Por lo menos debemos tomar agua. Si tienes un órgano que está funcionando muy bien, si te excedes de agua, ¿qué va a pasar? Porque tu sistema excretor está ok. Entonces, somos agua. Tenemos que tomar agua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sí podemos evaluar. Pero doctor, yo quisiera saber si está sobrehidratado, hay quemosis, hay edema, asitis, signo de Godet. Puedo saber a expensas de qué espacio estará más, ¿no? Tal vez el intersticio de lo que debe ser 15% nomás, ¿verdad? ¿No? Tal vez es 20%. Puedo, sí, ¿no? Hay esos equipos, esos aparatos que se llaman bioimpedantes. Sí podemos. Pero nosotros en el día a día tenemos que recurrir a esto, ¿no? Entonces, esto lo que está escrito, ya les he dicho, desde arriba abajo, rapidito lo evaluamos, ¿no? ¿Es posible, no es cierto? Claro que sí, sí. Y a eso nosotros complementamos con algunos exámenes, ¿no? Como la osmolaridad, cómo estará el sodio, cómo estará el potasio, ¿no? Cómo estarán los electrolitos en general, cómo estará el equilibrio. Y les voy diciendo desde ahora, si hay un trastorno del agua, no solo es específicamente el agua está alterado, también seguramente le está acompañando a alteración de los electrolitos o alteración del equilibrio ácido-base. O sea, tú cuando evalúes un trastorno de cualquier parte del medio interno, tienes que evaluar ad íntegro, los tres, electrolitos, agua, equilibrio ácido. ¿Estamos? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Siguiente. Así como existe un equilibrio, una homeostasis del agua, también de los electrolitos. Fíjense acá. Acá tenemos los electrolitos cationes y acá están los aniones. Fíjense, los cationes. Extracelular y el intracelular. ¿Dónde hay más cation o anión? Tenemos extracelular. Por ejemplo, miren, fíjense esto. Este es el sodio. Miren, en el extracelular es un cation
es mucho más que el límite, o sea, el sodio más hay hubiera en la célula. ¿En la célula también hay? Sí, pero es poquitísimo, ¿no? ¿Qué pasa con el potasio? Pasa exactamente lo contrario. El potasio es un cation más intracelular. Y mira, el extracelular es chiquitín. 3.5 a 5.5 el potasio. En cambio 135 hasta 145. Por eso es de que cuando hablamos de cationes, para ver la osmolaridad, ahora estoy hablando como alumno de acá, y la osmolaridad solo considera el sodio, ¿no? 140 por 2, más la glucosa, bueno. ¿Y por qué no se considera al cation potasio también? ¿En todo el derecho? Ya no lo consideran. Es una cifra despreciable. ¿Saben por qué? Porque a su ladito, mira cómo se trata. Nada. Pero no lo vamos a despreciar nosotros. ¿Ya? Vayan recordando eso. No lo vamos a despreciar. Tiene que ver también. También que sea poquitín, ¿no? Entonces, esto es importante. Después, cuando empecemos a estudiar sodio, potasio, van a decir, por ejemplo, cuando el potasio se nos eleva tremendamente, que puede terminar haciendo paro cardíaco por el potasio se elevado, se llama hipercalemia. ¿No? Hay medicamentos que le dicen, hay que potasio es mucho, en el extracelular mucho. Ahorita va a ser que el corazón lo pare, es potasio, mucho. No será el sitio más, será más arriba. Entonces vamos a utilizar medicamentos para decirle, corre, vete donde tienes que estar potasio. ¿Dónde tiene que estar más? Y hay medicamentos que van a hacer, oye, vete, entra y baja el potasio de fuera. Mira, para esas cosas sirve esto, para decir, oye, vete donde tienes que estar. ¿No? Y así podemos ir a analizar otros cationes, el calcio, ¿sí? El magnesio y mucho más en el intra. Son cationes. Los aniones, mira, el cloro es mucho más extracelular. Estos son los fosfatos, el bicarbonato mucho más, las proteínas. ¿No? Para que tengan una idea de lo que es, ¿no?, la constitución. Entonces, han visto que tiene que haber también homeostasis del sodio, del potasio, del calcio. No tiene por qué estar en exceso, no tiene por qué estar a falta. Porque si está en exceso ya no es normal, ¿sí o no? Si está a falta, tampoco. No estaríamos en una homeostasis. O sea, cuando hablamos de homeostasis, no solamente hablamos del agua, sino de todo. ¿Correcto? ¿Ok? Igual pasa, siguiente, ¿no? Igual pasa, ¿no? Con también, ¿cómo se llama? Con el bicarbonato, el pH, o sea, los hidrogeniones, etc., ¿no? Siguiente. Y estas son las cifras normales cuando, cuando, por ejemplo, el potasio normalmente debe estar de 3.5 hasta 5.5 equivalente. Cuando es más de 5.5, ya se llama hipercalemia. Si está por debajo de 3.5, será hipocalemia. El sodio igualmente, ¿no? 135 hasta 145, 140 más menos 5. Esas cosas lo van a manejar ustedes así tremendamente, sin necesidad de copiar nada así, ¿no? Entonces, cuando está por encima de 145, hipernatremia, por debajo, hiponatremia, y así. Entonces, eso es normal, ya no es normal. Estamos ya hablando de desequilibrio de la homeostasis. Ya estamos hablando de patología, de enfermedad. Por eso es que primero nosotros tenemos que repasar lo normal. ¿Estamos repasando? Sí, estamos repasando. Lo que ustedes ya han aprendido en el transcurso de vuestra preparación. Y eso es, digamos, una de las cosas que siempre hago. Tal vez hago mal, ¿no? En hacerles un repaso de la anatomía. Una sola vez en mi vida de docente me ha dicho, doctor, pero esos temas ya nosotros lo hemos estudiado. Un poquito más me dice, doctor Massín, nos está confundiendo. ¿Por qué se pone a hablar
Entonces yo siempre digo, primero un repasito para entender mejor. Primero lo normal, ¿no? Porque así es el eslabón, mira, de la nefrología. Primero tengo que saber cómo está compuesto. ¿Cómo se origina primero el riñón? ¿Cómo se llama eso? Nefrogénesis. Embriología. Embriología. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo funciona? Cuando se altera, la anatomía. Al final, digo, es ya la clínica, diagnóstico y tratamiento. Pero todavía, después de esto, ¿habrá algo más? ¿Qué más habrá? La especialidad. No, pero ya, después de esto, ¿qué más? ¿Habrá un eslabón más? No, ya no hay. Por eso es de que nosotros queremos saber cómo están preparados para que ustedes puedan aterrizar. ¿Con qué aterrizas tú como médico? Diagnosticas. ¿Y diagnosticas para qué? Para tratarlo. Y si tú diagnosticas mal, tratas mal. ¿No es cierto? Por eso es que todavía nosotros podemos todavía ajustar algunas situaciones que todavía están flojos, algunos puntos flojos. Por eso tomamos un examencito de entrada. ¿Cómo se llama eso? El pretest. Hemos cumplido, ¿no? Cumpliditos somos los nefrólogos, hemos cumplido. Ahora nos están pidiendo cuál es el resultado, cuántos alumnos están más del 50%, cuánto. ¿Para qué? Para decir que está mal preparado. ¿Quién así tu profesor? Quisiera saber quién es así. El Marco. Pero es para reajustar, así como la guitarra, ¿saben ustedes? En plaza se llama, ¿no? Pues todavía algunas clavistas. Entonces yo inclusive un poquito más en biología les voy a repasar. Entonces los voy a ir repasando para que tú entiendas mejor. Porque si no me entiendes bien lo que es la fisiología, la fisiopatología mal, entenderás la clínica. Eso sí lo sé, claro. Si tú no entiendes la clínica, obviamente vas a tener problemas en diagnosticar. Y si tienes problemas en diagnosticar, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tratar? ¿Ya? Por eso es de que todavía estamos repasando, salvo que alguien diga, doctor, usted está viendo ya con cosas, vamos al grano. También podemos ir al grano de una vez. Porque acá, ¿qué es lo que debemos estudiar ahorita si fuera agua? ¿Qué debemos estudiar? ¿Cómo? Estudiar agua. Los trastornos del agua. Del agua, ¿no? Sobrehidratación y deshidratación. Ya está. ¿Cómo diagnosticamos y cómo tratamos? No vamos a hacer. Vamos a hablar incluso del culto al agua, el cocharrain, el uno urco, como antes nuestros incas rendían homenaje a la Pachamama, a lo que pasó ya está pasando en agosto. ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque el agua es vida, porque son los incas y aguas que viven. Nosotros somos tan agresores que agredimos al agua, contaminamos el agua, tiramos todo el agua. Y a ti no te voy a contar, dentro de poco va a haber más plásticos que pescado en el mar. Mira cómo estamos agrediendo a la paz. En vez de vivir, ¿no? En un ambiente, en un entorno, ¿no? Donde haya una simbiosis, haya un contacto con esa naturaleza, estamos agrediendo, ¿no? Contaminando. Entonces, lo que los incas hacían, ¿no? Es vivir en armonía con el medio ambiente. Ellos practicaban lo que era el sumaj causa. Sumaj es bien, causa y vivir bien. El vivir bien entre nosotros y nuestra naturaleza. Nosotros no estamos así. A la naturaleza le agregamos, hacemos todo. Y soporta, ¿no? Temamos, hacemos todo. Plomo, ya contaminamos. La deglaciación es terrible, ¿no? Por eso que en mi pueblo, aquí me va a contar, ¿no?
ese cerro era blanco. Bien, ¿no? Pero ahora como nuestra naturaleza ha cambiado tremendamente, más rayos. ¿Qué ha pasado? Va a diluir todo ese cerro y ha aparecido un cerro colorado. ¿Qué otros sitios están echados? Ese es el Quitumar, un pueblito. Ahí está. ¿Pero por qué? Porque nuestra ecología no está bien. ¿Y producto de qué? De la agresión. La podemos agredir, hacer todo. El día que la naturaleza se enoje, tú puedes predecir terremotos, puedes parar terremotos, maremotos, desbordes de los ríos. Nadie para, no hay ninguna la ciencia, por más que tú quieras, nada. Cuando se enoje la naturaleza, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de estas cosas porque tiene que ver mucho con el medio ambiente, agua, ¿no? Siguiente. Hola, hola. Eso es lo que pasa con el agua, ¿ya? ¿Algo quieres hablar tú, no? ¿Tú quieres hablar? No quieres preguntar nada. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de agua, electrolitos, querramos o no querramos, tenemos que hablar de ese término de los. Y va a depender de la cantidad de agua y de los iones que suelen. Normalmente la osmolaridad es de 280 a 290 miliosmoles por cada litro. Cuando esto se sube, hablamos de hiperosmolalidad. Y cuando esto se baja, hablamos de una hipoosmolalidad. ¿Correcto? Entonces, ¿no? La osmolaridad siguiente va a depender, básicamente, del sodio, glucosa y del agua. Esos son los llamados osmolitos, ¿no? Sodio, glucosa y agua. Pues esa discriminación, ¿no? ¿Por qué al sodio y el potasio ni lo mencionan? Una consulta así. Sodio es 140 por 2, 200. Prácticamente ya el sodio lo ha hecho ya la osmolaridad, 280, 290. Más glucosa. Esto vamos a estudiarlo tremendamente, porque esta es la oportunidad donde tú tienes que ser, ¿no? Tú tienes que ser experto en el medio interno. Este es el momento, porque después cuando seas interno, médico, no has tenido conocimiento y no sabes lo que es medio interno, estás muerto. Si ahora no lo aprovechas, si algunos están durmiendo y veo que están, ¿no? Ya no. Se los digo honestamente, porque creo que cada uno hemos hecho experiencia en la universidad. A mí nadie me enseñó medio interno. No, aprendí ya en la segunda especialidad. Me hubiera gustado que me enseñen así, pero nada, piña, ¿no? Los piños son las primeras promociones de la UNSAC. Siguiente. Eso lo vamos a estudiar, no se preocupen que la fórmula hubiera copiado, no. Va a haber cosas más interesantes, van a decir, lo que habló la primera clase es una zapatilla de lo que estamos tocando ahora, ¿no? ¿Y cómo está entendido? Solamente eso es para poder. Y el pH, cuando hablamos del pH hablamos de, ¿no? De la acidemia o de la alcalemia. Normalmente el pH es 7.4. Si esto se incrementa, estamos frente a un ambiente de alcalosis. Si esto baja, estamos en un ambiente de los dos. No es bueno. Tiene que haber un equilibrio. Siguiente. Entonces, esto es lo que les decía, el medio interno no solamente es agua, sino también electrolitos, fibras de baja. Muy bien. Entonces, esa es la situación. Vamos a dejarlo ahí. Les quiero dejarles con este mensaje, ¿no? De que ustedes tienen que ser